Buenas tardes, estimados hermanos. El Señor les bendiga nuevamente. Grato poder estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra del Señor. Esta semana tuvimos con mi esposa un video llamada con un matrimonio con quienes compartimos una palabra del Señor precisamente en el capítulo y los versículos de hoy día, con los cuales quiero leer con ustedes en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Quiero invitarles, mientras ustedes buscan en la palabra del Señor, a buscar un lápiz y papel, porque me gustaría que anotaran algo en el día de hoy con respecto a la palabra del Señor. Le daremos lectura entonces a estos versículos. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de la que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos entonces la oración del apóstol Pablo. Y yo me preguntaba cuando compartía con este matrimonio durante esta semana, ¿cuáles serán los motivos de oración de mis hermanos de la congregación? ¿Será que pase pronto la pandemia? ¿Será que estaremos orando por la salud, por trabajo, para que los niños vuelvan pronto al colegio, para que los hermanos sean prosperados, etcétera? Pero analizar nuestros motivos de oración y compararla con la oración del apóstol Pablo, espero que en esta tarde podamos ser desafiados a realizar algunos ajustes a nuestra oración, porque en el transcurso que vamos avanzando en el texto, nos daremos cuenta que a veces estamos enfocados en nuestra oración más en las añadiduras que en la extensión del reino de Dios. Pablo entonces, al recordarnos que ha sido alcanzado por su ministerio, eleva una oración pastoral a sus hermanos, a los efesios y también a la iglesia terrenal. No es una oración, hermano, ligera del apóstol Pablo ni pasajera. Es una oración profunda y a la vez que nos desafía, que nos lleva a la cumbre de la intercesión. Pablo pide por los creyentes, pero fíjense que su oración es por bendiciones espirituales y está muy lejos de de elevar peticiones de carácter material. Es por ello que he titulado la palabra del Señor en esta hora como una oración necesaria para la iglesia. Una oración necesaria para la iglesia. ¿Cómo deseamos tener una iglesia? ¿Cómo desea tener usted una iglesia? ¿Cómo deseo yo como pastor tener una iglesia? Por eso preguntaba al iniciar cuáles eran nuestros motivos también de oración. Porque muchas veces nuestros motivos de oración resultarán el modelo de iglesia que tendremos. La oración de Pablo es considerada por muchos como una de las oraciones más sublimes, trascendentales y majestuosas oraciones de las epístolas de Pablo. Pablo comienza la oración con la frase en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Podemos imaginarnos entonces al apóstol Pablo tomando una posición de guerrero, tomando una posición porque ahora va a interceder por los santos, con las
tal vez con las cadenas que los unen al guardia de turno, hermano, que lo está vigilando, el apóstol se pone de rodillas y eleva su corazón al Señor. La costumbre de los judíos era orar de pie, con las manos extendidas y con las palmas de las manos hacia arriba. Por lo tanto, tal vez lo que Pablo está enfatizando es más que nada la actitud solemne que está teniendo y urgente, más que la posición física en la cual se encuentra. Con una actitud humilde y a lo mejor con una voz de urgencia, se dirige al Padre para interceder por la iglesia. Es por ello que si le vamos nosotras a enseñar a nuestra próxima generación respecto a que nuestra oración tiene que ser elevada al Padre, bueno, la idea entonces que tengan de Dios en lo que nosotros ellos puedan ver. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Y así nos enseñó también a orar nuestro Señor Jesucristo en la oración universal. No hay necesidad de intermediario. Y en la oración de Pablo, entonces, él hace 3 peticiones. Recién le pedí a usted que tuviera un papelito y que tuviera tal vez un lápiz a mano, porque quiero que usted, hermano, pueda anotar estos 3 puntos para que lo pueda aplicar en su vida y a partir de hoy día mismo en sus oraciones cotidianas. En la oración de Pablo, entonces, vemos 3 peticiones. La primera de ellas, en el versículo 16, pide poder espiritual. Primero, pide poder espiritual. Ora para que la iglesia sea fortalecida en el ser interior. Y fíjese que la palabra traducida como fortalecida significa vigorosa. O sea que Pablo lo que está pidiendo por la iglesia es que sea una iglesia vigorosa en el espíritu, poderosa en el espíritu. Hermanos, y este vigorizante es el poder precisamente, el dinamis, el poder en griego, hermano, la presencia del Espíritu Santo es el residente en los creyentes desde el momento de su nacimiento espiritual. El poder de la iglesia entonces es el Espíritu de Dios que está presente en cada creyente, quien actúa y opera por medio de ellos. Los griegos entendían este concepto de 3 maneras, el ser fortalecidos en el ser interior. Lo entendían como en su inteligencia, en su conciencia y en su voluntad, ser interior. En su inteligencia, en su conciencia y en su voluntad. Y es Pablo lo que pide por los creyentes que sean fortalecidos en su ser interior, tal vez como los griegos, en su inteligencia, conciencia y voluntad. Inteligencia en la capacidad para discernir entre lo que es correcto y lo que es erróneo. También en la conciencia para tener viva la oración y que estuvieran siempre alertas. Tal vez en la voluntad para estar sujeta a la voluntad de Dios y que no simplemente tengan una intención de hacer lo correcto, para que los cristianos no solamente tengan la intención de hacer lo bueno, sino también que lo hagan porque están sujetos a la voluntad del Señor. La presencia del Espíritu Santo entonces en la iglesia es quien la vigoriza, es quien le da el poder, es quien, hermano, actúa, es quien el que renueva las fuerzas de la iglesia, es el Espíritu de Dios. Dios fortalece a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y nótese que Pablo no pide que la iglesia reciba el Espíritu Santo, sino que los creyentes sean fortalecidos en el Espíritu, que ya está presente en ellos. Entonces, por eso pide poder espiritual. Entonces, primera petición que hemos anotado, que la iglesia sea fortalecida en el Espíritu. Y nosotros volvemos a preguntar, ¿estamos orando por eso? En nuestras oraciones cotidianas, ahora que estamos en cuarentena, ¿estamos orando para que la iglesia sea fortalecida en el Espíritu? ¿Desea usted que la iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo? Entonces tenemos que orar en esa dirección. No solamente orar por la iglesia,
que los hermanos tengan trabajo, que tengan buena economía, que tengan salud, sino tenemos que orar para que los hermanos estén llenos del Espíritu del Señor, esté en el poder espiritual. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo, en el versículo 17, la segunda petición que él le pone de suma urgencia ante el Señor, el anciano con sus rodillas dobladas, él está orando por la iglesia para que el trono de Cristo sean los corazones de los creyentes, para que el trono de Cristo, en segundo lugar, sea el trono sea el trono de Cristo, para que el corazón de los creyentes sea la morada permanente del Señor Jesús, para que tome posesión de ellos, hermano, el Señor. No es que Cristo no esté en ellos, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es eso, sino que Cristo sea entronizado en ellos, para que las decisiones, para que todo lo que hagan y digan sean guiadas por la presencia del Espíritu Santo, para que el Señor que está en el corazón del creyente sea el que mande, el que dirija la vida. La decisión de cada creyente sea basada por quien está sentado en su vida, Cristo Jesús. Que sea el ocupante predominante en el corazón de cada creyente, para que el centro principal de ocupación sea Cristo. Y en este momento, hermano, si no es Cristo lo principal en el corazón de los cristianos, entonces ¿qué lo es? Porque depende de lo que sea principal en lo que estén haciendo. Por eso amerita una oración de esta naturaleza, para que Cristo esté sentado en el trono del corazón de cada cristiano. Y es más, Pablo va más allá todavía, porque usa dos metáforas. La primera es arraigado y la segunda es cimentado. Fíjese que lo que dice la palabra del Señor en estas dos frases, porque son dos frases conocidas por los oyentes, arraigados y fundamentados, o sea, cimentados prácticamente. ¿Por qué? Porque la primera frase es una frase agrícola, arraigados. Cuando se refería a esto, se refiere a las raíces de los árboles, a las raíces profundas de las plantas. Difícil de poder desarraigar y sacar, porque tiene raíces profundas. Y también la segunda frase que usa el apóstol es una frase usada en la construcción como fundamento, como el cimiento, que es la base donde el constructor comienza una edificación, de tal manera que permanezca firme. Y así como las raíces de las plantas y la base del edificio, que están normalmente escondidas, hermanos, y sin embargo le da firmeza a un gran edificio, y aún así lo puede soportar. De la misma manera, el amor de Dios en los corazones de los cristianos, que no se ve, pero está ahí, sea arraigado, sea fundamentado, esté firme, como dice la palabra del Señor. Entonces, la segunda oración realizada por el apóstol Pablo es que el corazón del creyente sea el trono de Cristo. Que nada sea más importante que Jesucristo en los creyentes. ¿Quiere usted tener una iglesia así? ¿Le gustaría a usted tener una iglesia donde usted observa, donde lo principal en los cristianos es Cristo, donde no haya duda que en aquellas personas que se congregan, que son miembros de la iglesia, que son creyentes, el trono de Cristo es su corazón? ¿Quiere usted una iglesia así? Entonces también, en segundo lugar, ore en esa dirección. Ore para que Cristo sea lo principal en la vida de los cristianos. Y en tercer lugar, en la intercesión de Pablo. En el versículo 19, Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de Dios, para que sean reflejando a Cristo en sus vidas. Pablo entonces, en tercer lugar, ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Para que los creyentes sepan a quién adoran, a quién sirven, sepan quién es Dios. Que cuando nos reunimos, como decía el himnólogo en el himno, Dios está presente. Él decía
en silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia, para cuando nos congreguemos, sepamos frente a quién estamos, hermanos, y actuemos tal vez con el temor del apóstol Juan. Cuando le vi, caí como muerto, porque estaba frente al Dios vivo, al Dios de poder. Nosotros, cuando tenemos este pleno conocimiento de quién es Dios, tenemos una suma reverencia y respeto y temor por nuestro Señor. ¿Amerita entonces orar de esta manera? Hermano, Pablo nos desafía. Si continuamos orando solamente como hasta ahora, tal vez tengamos una iglesia con hermanos vigorosos en edad, con hermanos vigorosos tal vez en salud, con hermanos a lo mejor con trabajo todos, a lo mejor con un equilibrio económico, a lo mejor se habrán arreglado las relaciones humanas en la familia, la economía se habrá fortalecido, pero no tendrán ningún poder espiritual. Cristo tampoco estará sentado en el trono de sus vidas, ni tampoco tendrán un conocimiento pleno de quién es Dios. Y al volver a congregarnos, al volver a la iglesia de Halcones, al volver a la iglesia de Montesión, al volver a la iglesia de Tierras Blancas, tendremos una iglesia fría, una iglesia que no tiene ningún poder, una iglesia que no tendrá poder para transformar a nadie ni cambiar a nadie, y no reflejaremos la persona de Cristo, y no habrá un avivamiento ni un mover del Espíritu Santo en nuestra congregación, porque hemos orado por salud, hemos orado porque los hermanos no estén solos, hemos orado por su economía, hemos orado por trabajo, hemos orado por sus placeres, por sus bienestares, hemos orado por la soledad, pero no hemos orado por la condición espiritual de los cristianos. Es por ello que quiero comprometerlo a ustedes que me están escuchando, hermanos, para que ores en tus oraciones cotidianas, en tus oraciones semanales, por bendiciones espirituales por tus hermanos, por también tomando como modelo, y a lo mejor nos puede servir esta oración del apóstol Pablo, y orar pidiendo, hermano, por poder espiritual para tu iglesia. Ora, en primer lugar dijimos, pide poder espiritual para tu iglesia. Pide poder espiritual para los adultos mayores. Pide poder espiritual para los jóvenes. Pide poder espiritual para las mujeres. Pide poder espiritual para los adolescentes. Y que haya un mover del espíritu también en los niños. Y no estén apáticos a las cosas de la fe. Pide en segundo lugar que los corazones sean el trono de Dios, de los hermanos. Que haya echado raíces, que esté cimentada la fe en ellos, en Dios. Hermano, pide que el trono de Jesucristo sea el corazón de cada miembro de tu iglesia. Y tercero, en la oración que tú estás anotando ahí, pide que sean llenos del conocimiento de Dios, hermano, porque han conocido a Jesucristo y su palabra, saben en quién han creído, saben a quién adora, andan en temor y temblor, porque saben quién es Dios y saben quiénes somos nosotros. ¿Qué iglesia te gustaría tener, hermano? Una iglesia donde estén todos vigorosos, estén con salud, estén con vida, estén económicamente estables. ¿Qué iglesia tú deseas tener? Una iglesia donde se sienta la presencia del Espíritu Santo, donde los hermanos tengan a Cristo primero en sus vidas y tengan un verdadero y pleno conocimiento quién es Dios. ¿Qué iglesia tú deseas tener? ¿Cómo deseas tú que sea tu iglesia? ¿Doblarás entonces tus rodillas por esta causa como Pablo? Es mi llamado, es mi desafío para ti, que yo sé que estás orando por la iglesia, pero que ores por bendiciones espirituales. Hermanos, Pablo hizo esto estando encerrado, estando encadenado, con mayor razón. Podemos hacerlo nosotros también. Al finalizar este culto de la tarde, quiero que tomes en serio la palabra de Dios y además
lleves de inmediato a la práctica esta oración y ores ahí donde estás. Ores en esta hora, elevando una oración en el Espíritu por tu iglesia. Y si estás acompañado en esta hora escuchando la palabra, ministrale con estas 3 peticiones, impulsado y motivado por la palabra y por el apóstol Pablo. Pide por esa persona que tenga poder espiritual. Pide por esa persona que en el trono de su corazón esté Jesucristo. Pide por esa persona que tal vez está contigo escuchando el mensaje, que tenga pleno conocimiento de quién es Dios. Este es mi desafío. Y no te olvides de orar de esta forma, doblando tus rodillas. Amén. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro. Soberano Señor, en esta hora aprovecho de orar por este medio con mis hermanos. Que estemos en un mismo sentir, Señor, Padre, sobre tu pueblo. Y que estemos conectados, Señor, con tu mente y corazón, con tu palabra y con la palabra que en esta hora, Padre, por medio de Pablo ha llegado a nuestras vidas. Queremos orar pidiendo poder espiritual para la iglesia. Que sean hermanos llenos del Espíritu Santo. Que tomes control y dominio de ellos, Señor. Sean jóvenes, sean señoritas, sean varones, sean mujeres, niños, llenos del poder tuyo. Pedimos, Señor, para que el trono de sus corazones estés tú, Señor. Que ya no la dirijan, que ya no la gobiernen más sus vidas, sino se dejen guiar y conducir por la persona de Jesucristo, que está sentado ahora en sus corazones por medio de la fe. Pero también oramos, Señor, para que sean llenos del conocimiento de ti, Señor, para que escudriñen tu palabra y que conozcan a Jesucristo, porque los discípulos dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y tú le dijiste, tanto tiempo que habéis estado con vosotros y no le conocéis. Señor, porque una manera de conocer al Padre es Jesús y también tu palabra. Haz que la iglesia sea una iglesia llena del poder del Espíritu. Haz que la iglesia sea una iglesia, Señor, con los corazones, Padre, habitando Cristo, y una iglesia llena del conocimiento de Dios. Gracias por tu palabra. Señor, diremos amén, pero seguiremos practicándola, y no solo orando, Señor, por bienes materiales o beneficios personales, Señor, de carácter, de salud u otro bienestar o placer, sino somos desafiados a lo principal, a orar por bendiciones espirituales por la iglesia. En el nombre de Jesús, así como lo hacían los hebreos, de pie, con las manos extendidas hacia arriba, como Pablo estaría orando, o tal vez con las rodillas dobladas, oramos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido,
del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tu